En San Cebrián de Mazote, un pequeño pueblo de Valladolid, cerca de la autopista, viven unas 50 personas todo el año. Están empadronadas alguna más, entre 100 y 150 quizá, pero en invierno no se ve un alma, salvo algún autobús con turistas que han localizado a Aurelio para que les enseñe la iglesia de San Cipriano. Aurelio oficia de guía aquí desde hace 12 años. Es rumano y ha dado muchas vueltas por España antes de instalarse en este rincón de la vieja Castilla. En estos 12 años ha leído todo sobre San Cipriano, sobre la arquitectura mozárabe, ha hablado con todos los expertos que ha podido. Nos dice en voz baja que no puede permitirse un error porque a ver esta iglesia viene mucha gente. ¿Y por qué viene tanta gente? Este es el templo más grande construido por cristianos hasta finales del año 1000, al parecer no solo de la península ibérica, sino de toda Europa. O sea, no hay templo más grande que este anterior al año 1000. Pongamos el contexto. A principios del siglo VIII toda la península había sido conquistada por los árabes. En Asturias empieza a surgir un núcleo de resistencia cristiana que poco a poco se va haciendo más fuerte y a partir de mediados del siglo IX se inicia la reconquista y al mismo tiempo la repoblación de la meseta. San Cebrián de Mazote está dentro del territorio reconquistado. Entre esos repobladores llegó un grupo de monjes procedentes de Córdoba, seguramente de la orden de San Benito, los benedictinos, que fueron los que decidieron construir primero un cenobio, luego convertido en iglesia, dedicado a San Cipriano, un obispo de Cartago y mártir en el siglo III después de Cristo. El templo se construyó en el 916, al menos así se cree después de que se hallara un documento que así lo atestigua en la iglesia de San Martín de Castañeda, en la provincia de Zamora. Unos monjes cordobeses que vienen de Masud o Mozoute en el año 916 compran ahí unas pesquerías y empiezan la fundación de un cenobio. Tenemos la secuencia completa, aquellos monjes benedictinos que huyen de Córdoba, que se instalan en Castilla como otros mozárabes, es decir, cristianos que se habían arabizado culturalmente pero que se resistieron a cambiar de creencias. Se instalan aquí, os decía, y empiezan a edificar este templo que de alguna manera pasó inadvertido durante muchos siglos, hasta 1902, cuando fue visitado por dos arquitectos, Vicente Lampérez y Romea y Juan Agapito y Revilla, y que creyeron que ese edificio tan deteriorado entonces tenía algo especial. ¿Cómo que se descubrió la iglesia? Bueno, la iglesia existía, era la parroquia del pueblo, lo que pasa es que hasta aquel punto, 1902, pues era una iglesia como cualquiera de otro pueblo. Y esta gente pues vino y se dio cuenta que esto no era un estilo prerrománico, un estilo conocido. Entonces lo catalogaron al principio como prerrománico asturiano. Posteriormente, a base de investigaciones por parte de Manuel Gómez Moreno, que es una eminencia en el asunto, pues se desprendió un poco del prerrománico asturiano, aunque este estilo, el estilo mozárabe, está dentro del prerrománico asturiano. En 1916 se declaró monumento nacional, bien el interés cultural, y en el año 1932 empezó la restauración. A día de hoy no hay ninguna duda, es la iglesia mozárabe más grande y más importante de España. Tiene una gran importancia histórica, fue construida, como hemos oído, a principios del siglo X y en su interior se refleja una mezcla de estilos de origen romano, asturiano, visigodo y por supuesto el considerado mozárabe. Pero el estilo mozárabe es peculiar, es sorprendente y es diferente. Quizá por eso nos quedamos mirando la iglesia durante muchos minutos. Los templos mozárabes tienen en efecto características peculiares, no es un estilo con un patrón claro. Esta se parece quizá a San Miguel de la Escalada, en el Camino de Santiago, en la provincia de León, y sin embargo no tiene nada que ver con San Baudelio, en la provincia de Soria. Lo que identifica a los templos mozárabes no es un patrón común, sino cuándo fueron construidos, en el siglo X. Viajamos más de 1100 años hacia atrás. Y esto es lo que vemos, así es San Cipriano con los ojos de hoy. Tenemos en la cabecera 3 ábsides. Justificación de por qué 3, porque somos cristianos y creemos en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Este modelo, de ábside contra ábside, o sea, imagen de lo que vemos
en la parte frontal del transepto, lo vemos también en la zona de Renania. Tenemos cúpulas gallonadas. Se llaman gallonadas porque en la forma está de los gallones o los gajos de las naranjas o limones. Este tipo de estructura es un elemento arquitectónico de origen bizantino. En el interior vemos que es un templo muy esbelto, tiene mucha altura, ¿no? Este es un elemento que viene del prerrománico asturiano. La basílica romana, estas tres naves, esta es la típica basílica romana. Tres naves separadas por las dos filas de arcos con sus capiteles y columnas. Los arcos, pero son originales, estos arcos que los hicieron cuando se edificó el templo. Ahora, capiteles y columnas romanas, claramente, supuestamente reaprovechados por los visigodos anteriormente, o sea, posteriormente de la caída del Imperio Romano. Tenía una cubierta de madera en el momento que se construyó la iglesia. Posteriormente, siglo XIII, XIV, cuando aparecieron los mudéjares, a la iglesia se le construyó un artesonado. Aurelio nos ha hecho un resumen de San Cipriano. Nos enseña el artesonado reconstruido en el siglo XX, los arcos originales, los capiteles y columnas de origen romano reutilizados por los visigodos y luego por los monjes cordobeses que aquí se instalaron. Estamos en un templo grande, bastante grande, de 30 metros de largo y muy alto. Dicen que es el más grande de este estilo de los construidos en el siglo X. Aurelio vive en San Cebrián con unos 50 vecinos, como decíamos al principio. Hay un bar y, claro, esta iglesia, la más grande e importante de su estilo. Muy cerca está Urueña, el pueblo amurallado, la primera villa del libro. Allí viven todo el año dos músicos con historia, Joaquín Díaz y Luis Delgado. Sus museos merecen mucho la pena. Para terminar, le pedimos a dos consultores de cabecera del Estrellero su ruta de iglesias mozárabes preferidas. Primero, César Justel, uno de los grandes expertos de España en pueblos, tradiciones y fiestas. Y luego, Fran Contreras, reportero, escritor, guía, lo sabe todo del Camino de Santiago. Aparte de San Cebrián de Mazote, si tuviera que destacar alguna, la primera sería la de San Miguel de Escalada en León, que es la más elegante, que es del siglo X, con una clara influencia visigoda e islámica. Se construyó como monasterio mozárabe, pero se aprovecharon materiales visigodos seguramente de una anterior. En la misma provincia está la de Santiago de Peñalba. Es de las más aisladas y está en la misteriosa comarca del Bierzo, con un impresionante pórtico de arco de herradura levantado en el X bajo el reinado de Alfonso III. En Valladolid está la de Santa María de Bamba, que es visigoda del siglo VII y mozárabe del X, destacando sus arcos de herradura. Y luego está la de San Baudelio de Berlanga, en Soria, del siglo XI, que destacaba por su decoración. Sus frescos, desgraciadamente, están ahora en el Metropolitan Museum de Nueva York. Se vendieron en 1926. Fue muy polémico aquella venta. Se debieron aprovechar en ella, en la ermita, claro, restos romanos y visigodos. Es la que destaca por tener más leyendas y tradiciones. Tiene una columna central única que se ramifica en la parte superior como si fuera una palmera, sosteniendo una bóveda. La ermita siempre fue un lugar de devoción local y se dice que de los pueblos cercanos acudían en busca de milagros relacionados con la fertilidad o la curación de enfermedades. Se hacían rituales en el interior. Hay leyendas que atribuían su edificación a un caballero mozárabe, cordobés, que había venido huyendo del sur. Llena de leyendas está la de Santa María de Melque, en Toledo, levantada sobre una visigoda por comunidades mozárabes. Se cree que en ella se ocultaron tesoros visigodos. Cerca se encontraron las joyas de Guarrazar, hoy en el Museo Arqueológico. Bueno, y quedan muchas iglesias más mozárabes, como Santa María de Neveña en Cantabria, San Miguel de Celanova en Orense, que es precisamente la más pequeña iglesia de España, y luego más desconocidas como San Román de Moroso, también en Cantabria. Es tu turno, Fran, cuando quieras. En Castilla y León, la iglesia de Santiago de Peñalba, en tierras leonesas, en la mágica comarca de El Bierzo, está a 15 kilómetros de Ponferrada, escondida en los montes Aquilanos,
morada de los eremitas San Fructuoso y San Genadio, que atesora grafitis medievales y donde se hallaron los bolos de San Genadio, 4 piezas de ajedrez del siglo IX, las más antiguas de Europa. En tierras leonesas también la iglesia de San Miguel de Escalada, donde se hicieron los populares beatos, los primeros libros ilustrados de Europa. Ahí trabajaron el maestro Magius y la monja Ende. Santa María de Retortillo, en tierras burgalesas, con grabados de temas orientales en sus muros. Mira, concretamente una serpiente y 2 ciervos alrededor de un árbol. Santa María de Tábara, en tierras zamoranas, al pie del camino San Abrés, vinculada a los monjes, San Froilán y San Atilano, luego obispos de León y de Zamora respectivamente, y donde también hubo un scriptorium, donde se realizaron aquellos primeros beatos por el maestro Magius y también por la monja Ende. En tierras vallisoletanas, Santa María de Guamba y su fascinante osario, San Baudelio de Berlanga y San Miguel de Gormaz, en tierras sorianas. En La Rioja, Santa María de Peñalba, San Millán de la Cogolla, con la iglesia de arriba, la de San Millán y la de San Esteban de Vigueira. En tierras cántabras, en Cantabria, al pie del camino lebaniego, Santa María de Leveña, que tiene un altar pagano con símbolos solares y lunares grabados en el mismo. Y en Galicia, en la miña terra galega, la Capilla del Salvador, junto al monasterio de Samos, al pie del Camino de Santiago, en Lugo, y San Miguel de Celanova, en Orense, un templo además que es epicentro del fenómeno de la luz equinocial durante los solsticios y equinoccios. Este ha sido nuestro viaje al siglo X, a las iglesias mozárabes, a otro tiempo y a otras historias. Os esperamos en el próximo capítulo de El Estrellero.